Bienvenidos a nuestra tercera semana de la serie de cristianos. Ahí en tu grupo te van a estar dando una guía. En esta guía trae un pequeño resumen del sermón del domingo. Recuerda que si no escuchaste el sermón o quieres recordar el sermón, solamente descarga la aplicación de Iglesia Amistad y ahí va a estar el sermón. También vas a encontrarte con una hojita que trae notas del video para que anotes los puntos y los versos bíblicos que voy a estar usando el día de hoy. Después también trae las preguntas que ustedes van a estar discutiendo en su grupo y al final van a tener algunos devocionales que ustedes pueden hacer para la próxima semana. La semana pasada estuvimos hablando acerca de practiquemos y la idea era una vez más volver a mirar lo que Jesús nos había dicho. Él nos había dicho que por la forma en como nosotros nos tratáramos, cómo nos armáramos, la gente nos iba a conocer. Y entonces introducimos una idea mucho más grande. Y Jesús nos dio unos mandamientos muy importantes para nosotros. Jesús nos dice en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, dice así: Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De este pasaje Jesús nos da una gran lección. Y tenemos que entender por qué fue tan importante lo que Jesús nos estaba diciendo. Recuerda que la forma en cómo impactas, la forma en cómo influyes en otras personas tiene mucho que ver con la forma en cómo tú lo trataste, no con la forma en cómo tú creíste. No tiene nada que ver con tu fe, sino la forma en cómo tú lo trataste. Y Jesús aquí nos está diciendo, tienes que hacer dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo Dios me amó a mí? Déjame decirte 4 cosas en las que nos muestran cómo es que Dios nos amó a nosotros. Primero, Dios me aceptó tal y como estaba. Primero hablamos de la aceptación de Dios. Los seguidores de Jesús deberían de ser las personas que más sabemos y aceptamos a las otras personas. ¿Por qué? Porque nuestras heridas más profundas vienen de los rechazos en nuestras vidas. Rechazos como la humillación, la traición, cuando alguien te hace menos, cuando alguien te rechaza completamente o te menosprecia. Todos nosotros hemos experimentado esas heridas tan profundas. De hecho, escucha lo que te voy a decir. La mayoría de nuestra conducta es una combinación de acciones que procuran evitar, primero, evitar el rechazo y número 2, recibir la aceptación. Si nuestra conducta tiene que ver con yo no quiero que me rechaces, yo quiero que me aceptes. Y esta conducta es una conducta enferma. Esta conducta viene porque nosotros recibimos tanto rechazo. ¿Cómo cambias esta conducta? La cambias cuando tú entiendes la forma en que Jesús te aceptó a ti y a mí. El libro de Juan capítulo 6 versículo 37 dice así: todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme y yo no los rechazaré. Dios dice, no te voy a rechazar. ¿Algún día has escuchado el término en la iglesia, acepta a Cristo? La pregunta aquí es, ¿y tú te sientes aceptado por Cristo? ¿O sientes que tal vez Jesús tiene preferidos, que Jesús no te cuida, que Jesús no te escucha, que Jesús no te ama? ¿De dónde viene ese pensamiento? Ese pensamiento viene de las heridas profundas que otras personas nos han dejado a nosotros. Pero Jesús nos dice, yo te amo y punto. Es decir, Dios te ama no porque tú eres un buen cristiano, no porque asistes a la iglesia constantemente o porque eres fiel. Dios te ama no porque te portas bien y haces todas las cosas bien. Dios te ama y punto. Y de la misma manera en que Dios nos aceptó a nosotros y nos ama, Dios espera que nosotros aceptemos a las otras personas. ¿Por qué razón? Porque cada persona con la cual tú te cruzas, cada persona a la cual miras a los ojos, esa persona, Jesús murió por ella. Jesús también la ama y Jesús también la acepta. Y Dios dice, de la misma forma en que te acepté a ti, también tú acepta a las demás personas. ¿Quieres hacer un cambio en la vida de las personas? ¿Quieres en verdad que tu esposa cambie, tu esposo cambie, tus hijos cambien, tus amigos cambien? Comienza contigo. ¿Cómo? Aceptándolos a ellos tal y como Jesús te aceptó a ti. Segundo, ¿cómo Dios me amó a mí? Bueno, Jesús me valoró tal y como yo era. Escúchame esto. ¿Cómo obtiene una persona su valor? ¿Cómo obtiene una cosa su valor? Por 2 cosas específicamente.
por la persona que lo hizo, es decir, el inventor, el creador, y 2, por lo que otra persona está dispuesto a pagar por eso. Por ejemplo, ¿qué vale más? ¿Qué tiene más valor? ¿Un cuadro de Pablo Picasso o un dibujo del pastor Arturo Vargas? Obviamente, por el creador le da valor y por lo que las personas están dispuestos a pagar le da el valor completamente a un cuadro, a una cosa, a una persona. Pregunta, ¿quién te creó a ti? Dios. ¿Qué es lo que Jesús estuvo dispuesto a pagar por ti? Completamente toda su vida. Entregó su vida por ti. Por eso es que tú eres una persona valiosa. Todas aquellas personas que no te valoraron, todas aquellas personas que te despreciaron, todas aquellas personas que te dijeron, no eres una buena madre, no eres una buena esposa, no eres un buen hijo, tú nunca lo vas a lograr en la vida. Tengo noticias para ti. Ellos estaban completamente equivocados. Mira lo que dice Isaías 49, 15 y el 16. Dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Si las cicatrices de Jesús son la evidencia del amor que Él tiene por nosotros. Dios nos valoró completamente y asimismo nosotros debemos de valorar a las otras personas. Pregunta, ¿cómo se ve eso en nuestra vida diaria? ¿Cómo puedo yo valorar a la gente? Cuando tú hables con las personas, míralo a los ojos y relaciónate no con la persona, no con lo que te está diciendo la persona, pero relaciónate con su historia. Hace un tiempo atrás, yo estaba hablando con una persona y me estaba diciendo que había ciertas conductas de otra persona, de otro amigo que teníamos en común, que le irritaba su forma de actuar. Yo conocía la historia de esa otra persona y yo simplemente le dejé que me hablara. Cuando terminó su conversación y cuando terminó su comentario, le dije, ¿sabes que esa persona toda su vida ha batallado con rechazo? ¿Sabes que desde muy pequeño esa persona en su casa se sintió como era el más feo, como que una persona no era atractiva hacia las otras personas? Es más, cada vez que yo me encuentro con esta persona, le digo lo bien que se ve y cuando le digo lo bien que se ve, esa persona se sonroja porque no está acostumbrado a que alguien le diga que es atractivo a los ojos de nadie. Y cuando, por supuesto, me fui en detalles con él compartiendo parte de la historia de esta persona, cuando esta persona escuchó la historia, se sintió un poco culpable, pero el punto de la historia era esto, que cuando tú te relacionas con las personas y con sus historias, entonces empiezas a valorar más a las personas. Tal vez nos ha tocado a todos que hay alguna conducta que nos irrita de las personas y decimos, ay, me irrita tanto y no me gusta cómo se comporta, cómo hace las cosas. Pero cuando conoces su historia, cuando te relacionas con su historia, absolutamente todo cambia. Si Dios nos valora a nosotros, debemos también nosotros de valorar a las otras personas. Tercero, ¿cómo Dios me amó a mí? Bueno, Jesús me perdonó con todo lo que traía. Jesús me perdonó tal y como yo venía. Jesús no es rencoroso, no está constantemente recordando nuestros pecados. Jesús no está constantemente viendo cómo haciéndola pagar por lo malo que nosotros nos portamos. ¿De dónde viene esa idea de que Dios es rencoroso y que se acuerda de lo que hago y que Dios me va a castigar? ¿De dónde viene esa idea? Esa idea viene de las profundas heridas que nosotros tenemos. Es decir, nos hemos relacionado con personas que su amor está condicionado a nuestra conducta. Si no hacemos, si no hablamos, si no hacemos lo que ellos nos están diciendo que hagamos, entonces no nos aceptan esas personas, no nos perdonan. Tenemos que hacer lo que ellos nos están diciendo que nosotros tenemos que hacer. Pero escúchame, tu comportamiento, no hay una forma en que tú puedas desilusionar a Dios. No hay una sola forma en que tú lo puedas hacer. De hecho, Isaías 43, 25 dice así, yo soy el que borro tus transgresiones y no recordaré tus pecados. El perdón de Dios, escúchame, es incondicional, es completo, es permanente y es eterno. Una vez más, el perdón de Dios es incondicional, es completo, es permanente y es eterno. Esa es la forma en cómo Dios a nosotros nos perdonó. Entiendo muy bien que hay personas que te han herido profundamente y que son cosas imposibles de perdonar. Lo entiendo muy bien y lo siento que te lastimaron y lo siento que te dañaron.
Y es cierto que tu perdón no puede perdonar a esas personas. Y fíjate que estoy haciendo énfasis en tu perdón. Pero, entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Tomar el perdón que Dios a ti te dio y otorgárselo. Usar ese perdón que Dios a mí me dio para yo poder perdonar a esas personas. Escúchame esto. Cuando tú y yo recordemos algunos errores que tengamos, algunos pecados que cometimos, algunas cosas que fracasamos o que fallamos terriblemente, recordémoslo no para sentirnos condenados, sino primero, para sentirnos agradecidos. Hay que sentirnos agradecidos por el perdón de Dios. Pero segundo, para también ser compasivos con las otras personas. El perdón que Dios a mí me dio, yo también lo puedo otorgar a otras personas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Una marca de un discípulo de Jesús es el amor, pero también, obviamente, es el perdón. Los discípulos de Jesús sabemos perdonar porque nosotros nos sentimos y nos sabemos perdonados. Y número 4, ¿cómo Dios me amó a mí? Jesús me dio una nueva esperanza. Jesús me dio a mí una nueva esperanza. Cuando Jesús tomó a sus discípulos, nadie pensaba en ellos para ser los nuevos líderes del movimiento de Jesús en la tierra. Nadie pensaba que ellos eran los candidatos ideales para llevar a cabo una tarea tan grande. Nadie pensaba en ellos. ¿Sabes tú que en los tiempos de Jesús el maestro era el que escogía a los discípulos? Y no los escogía porque ellos tenían ciertas habilidades o cierto conocimiento. El maestro los escogía a ellos porque el maestro creía en ellos, creía que ellos iban a ser capaces, con entrenamiento y con capacitación, iban a ser capaces de llevar a cabo lo que el maestro estaba pensando hacer. Así es que cuando nosotros decimos creer en Jesús, claro, nosotros tenemos que creer en Jesús, pero también Jesús creyó en ti. También Jesús mira en ti una nueva persona. Aún todavía no nos vemos nosotros como una nueva persona, pero Jesús ya nos mira y cree en nosotros como una nueva persona. Y así como Jesús cree en nosotros, así también nosotros debemos de creer en otras personas, que también ellos pueden cambiar, pueden ser diferentes. Escúchame esto. Cuando yo comencé a caminar en la fe, hubo un pastor, el primer pastor que tuve. Yo no era líder de la iglesia, yo no sé por qué estaba en su casa, mis padres tampoco eran líderes, pero estábamos visitando su casa. No me acuerdo de la conversación, no me acuerdo de lo que dijo. Pero al final, estando a la salida de su casa, él me dijo algo a mí que me impactó profundamente. Él me dijo, vas a ser como el sabio Salomón. Por supuesto, él se refería a Salomón, el de la Biblia. Y yo no me acuerdo todo lo que pasó, pero simplemente me acuerdo de esto, que él incrementó mi autoestima. Él creyó en mí. Fue la primera persona que creyó en mí, aun cuando yo todavía ni siquiera creía en mí mismo. Todavía no había crecido, todavía no sabía nada de Dios, todavía no conocía mucho, pero alguien creyó en mí y hizo un impacto profundo en mi vida. Tú y yo tenemos dos opciones. Cuando nosotros queremos influir a las personas, tenemos la opción de amarles profundamente o de herirles profundamente. Esas son las opciones que tú y yo tenemos. ¿Qué requiere el amor de mí? Lo miramos en la lección. Requiere 3 cosas. Primero, que no haga nada que me dañe a mí mismo, que no haga nada que dañe a otra persona y que no permita que nadie me controle. ¿Por qué debemos de saber esto? Porque si tú quieres saber a lo que Jesús se refería con lo que Jesús dijo, mira lo que Jesús hizo, cómo Jesús me amó. Bueno, Jesús me amó completamente, incondicionalmente. Jesús me valoró completamente. Jesús me perdonó eternamente y Jesús creyó en mí. Y ahora espera que nosotros hagamos lo mismo con otras personas. Los dejo ahí en el grupo. Tengan tiempo para responder a sus preguntas y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.